Redifusión del siguiente programa. En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel. Escuela de Finanzas, aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, con Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, Susana, encantado de volver después de mi incidente. Es que eso es lo que pasa por pensar que tienes 17 años y no los tienes. Bueno, oye, es mejor pensarlo. Como decía un amigo, hay que agarrarse a la inmadurez con Pero con una con colchoneta debajo, una colchoneta. Por si bueno, acaso. tenía una escalera. Lo malo es que lo que me falló fue una rama y me caí por delante de la escalera. O sea que, pero bueno, oye, de todo se aprende. Bueno, ¿ya casi operativo o todavía te queda? La mano derecha no la puedo utilizar, con lo cual el ordenador y todo lo demás, pues no lo puedo utilizar. He aprendido mucho a dictar con el teléfono y cosas de esas. Al final pero me queda. Me han dicho que para empezar a mover el codo de manera normal, agosto, y para tener otra vez medio normalidad, noviembre. Y hasta un año no estaré como antes. Bueno. Pues nada, paciencia, no queda otra, y hacerle caso al médico. al médico y a los consejos que te dan para que no hagas el tonto. Bueno, pues nada. Oye, yo no sé si el estar con un brazo menos te hace volcarte más en estudiar, en analizar. Hoy nos vamos a ocupar de los treasuries, del T-bond, del bono americano. Oye, qué importante es el comportamiento del T-bond, del bono americano, y cuánto refleja, cuánto nos dice y cuánto importan los mercados, porque la renta fija es un mercado mucho más amplio, con muchas más emisiones y unos volúmenes todavía mucho más importantes que los de renta variable. Sí. Y luego aparte también, la renta variable, bueno, lógicamente incide en lo que es el crecimiento económico de los países, de las compañías, de todo lo demás, pero la deuda es todavía más, como si dijésemos, más radical, porque al fin y al cabo estamos financiando pensiones, estamos financiando sanidad, estamos financiando muchas cosas. Y había un comentario de un colaborador un estrecho colaborador económico de Bill Clinton, que el tío decía que en una segunda vida él hubiese querido ser estrella de béisbol o presidente del gobierno de Estados Unidos o papa, pero que dado lo que estaba viendo últimamente desde que era asesor económico de Bill Clinton, que a lo mejor prefería ser mercado de bonos porque es lo que más asusta del mundo. Bueno, hablando de asustar, se achantó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el comportamiento del mercado de bonos, porque de siempre el mercado de bonos se le ha relacionado con un activo refugio. Cuando había turbulencias en el resto o poca certidumbre, oye, bonos que son una inversión segura. Pero sin embargo, esa confianza se truncó. Se truncó y Trump echó marcha atrás, ¿no? Se doblegó. Sí, hasta los más gallitos. Hasta los más gallitos son asustados por el mercado por el mercado de bonos. No, bueno, era una situación que todo el mundo preveía, que podía la renta variable cayendo, las perspectivas de crecimiento corrigiendo la baja, Trump apretando muy fuerte con los aranceles. Pues el pensamiento es, bueno, pues me imagino que el flujo de dinero irá a los bonos, y no, salió de los bonos americanos. Bajaron en este caso los precios y se ampliaron los diferenciales. Eso ha sido un comportamiento completamente contrario a lo que pasa en los últimos 45 años, y dejó bastante fuera de juego a los mercados, y también en este caso a Donald Trump, que tuvo que parar los aranceles durante 90 días. Pero una cosa, no ha sido el único primer ministro de un país desarrollado que le han asustado los bonos. A ver. No. Bueno, también en Reino Unido, ¿te acuerdas? Que cayó la... Sí, Elizabeth Truss. Y no hace tanto tiempo. No solamente no echó para atrás, sino que tuvo que dimitir cuando se peleó contra el mercado de bonos. No hubo necesario moción de censura ni voto de confianza. ni jueces metiendo a gente en la cárcel. Como hubo esa estampida,
del mercado de la renta fija y especialmente de los largos plazos. Se ha hablado mucho de que el Treasury americano, que de siempre ha sido un activo refugio por excelencia, estaba perdiendo ese valor, ese sello de activo cobijo. ¿Esto es así? En este punto del que hemos hablado, sí. Yo creo que en el medio y largo plazo, o en el Bontobel creemos que en el medio y largo plazo no. Sobre todo cuando todo empiece a ir un poco más a la normalidad y el presidente de Estados Unidos sea más predecible después de esta lucha que está teniendo. Pero es que siempre habitualmente, y en este caso, preparando el estar hoy contigo, miré desde 1980. Desde 1980 hasta ahora son 45 años, y en 45 años pues, puedo poner varios ejemplos en el que esto ha pasado de manera muy clara. En el año 87, en el famoso martes negro, o miércoles negro, no me acuerdo, o lunes negro, no me acuerdo qué día de la semana era, que el S&P cayó un 31% en un día. En ese momento la rentabilidad del bono americano estaba en un 10,25 y se quedó en el 8,8. O sea, tú me imagínate el rally que pegó de caída. Y luego también pasó con el estallido de las .com. El bono estaba el bono a vencimiento de 10 años estaba con una rentabilidad del 6,78. Cuando remontaron los mercados en el año 2003 con la invasión de Irak en marzo del 2003, el bono se terminó con una rentabilidad del 3%, es decir, había perdido más de la mitad de la rentabilidad, con lo cual efectivamente y te indica que era un bono, que era refugio, porque claro, cuando la gente compra el bono lo que hace es subir de precio, y cuando el bono sube de precio, los diferenciales se estrechan y se gana menos dinero. Eso es una de las cosas que tiene de bueno la renta fija, que cuando cae te está anticipando que tarde o temprano terminarás ganando dinero a través de los diferenciales. Oye, para aterrizarlo todavía más, para empezar desde un escaloncito bajo, ¿qué es un bono? Es que ahora también, sabes que en época de verano tenemos muchos chicos que vienen aquí a hacer sus prácticas y a aprender, y claro, nosotros damos cosas por sentadas. Y el otro día me decían, oye, ¿y esto de la inflación? Tú hablas de la inflación como si fuera tu prima. ¿Esta quién es? Que no me la ha presentado nadie. Pues eso, un bono, que ¿este quién es? Que no nos lo ha presentado nadie. No, igual seguro que tenéis cada día oyentes nuevos, y a los oyentes nuevos hay que explicarles de nuevo. Eso hay que aterrizarlo. Exacto. Hay que tener capacidad para explicarlo todo de forma sencillita. Un bono es una financiación que se busca tanto por parte de las empresas como en este caso por parte de los gobiernos. Lo que se hace es, lógicamente, estás pidiendo dinero prestado a través de una figura que se llama bono, y que esta figura puede ser a un cierto tiempo determinado, y tú lo que ofreces es, cuando pases ese cierto tiempo determinado, devuelves el 100% del capital, y mientras tanto vas pagando unos intereses. Es decir, como cuando nosotros pedimos una hipoteca al banco, pues nos dice el banco, vale, yo te lo dejo, pero me vas a tener que pagar unos intereses, y a vencimiento, los 25 años, me terminas pagando todo. En este caso ellos te pagan el 100% a vencimiento. Y bueno, el bono americano es la deuda del mercado americano. Las cantidades que mueve son espectaculares. O sea, las he estado viendo, y la verdad es que es alucinante, porque te dicen que en bonos más o menos se mueven 900.000 millones diarios en compra-venta de bonos americanos, 900.000 millones. Y hay momentos punteros, momentos buscando refugio, 1,5 trillones americanos o billones europeos, que eso es más que el PIB español, y estamos hablando de manera diaria. Y luego, si a eso le sumamos los futuros pues se pueden estar poniendo en otros 350.000 millones. Con lo cual, la verdad es que son cantidades brutales lo que mueve el bono americano, y gracias a el bono americano, los americanos no pagan tantos impuestos, porque es la manera de financiar junto con los impuestos los gastos del país. Ahora Trump estará encantado porque llegamos a ver al T-Bond, al bono americano de 10 años, rozando el 4,50%, y ahora mismo lo tenemos en el 4,20%. Desde Bontobel, ¿qué expectativas tenéis? Bueno, nosotros creemos que el mandato de la Fed, bueno, no creemos, escuchamos a la Fed, y el mandato de la Fed es controlar la inflación. Más que en un momento dado, que en Europa lo que se hace es más bien animar a la economía. En este caso la inflación parece ser que no cede, y luego encima hay la amenaza de que todo el tema arancelario pues termine consolidando una inflación más potente de la que preveíamos a principios de año. Con lo cual, lo normal es que por ahora no haya grandes reacciones por parte de la Fed, y que lo haga cuando toque empujar la economía. Por lo que
no somos muy proclives a pensar que puede haber grandes movimientos en los tipos y creemos además que lo interesante es comprarte ahora el bono, que tú dices es un 4,20, pero es que un 4,20 es mucho y además sobre todo con lo que viene por delante, con lo cual puede ser una compra interesante. Eso sí, no exenta de vaivenes dependiendo de todo el tema arancelario. Vale. Ahora que me dices vaivenes, ¿cómo funcionan los bonos? Porque siempre contamos, cuando baja el precio, sube la rentabilidad. Cuando baja el precio es porque la gente está comprando bonos. Pero explícame cómo funcionan. Yo creo que el funcionamiento de los bonos y entenderlo en el proceso hasta que lo entiendes del todo provoca dislexia en la gente. Porque claro, tú estás acostumbrado a que si las cosas suben es bueno. Claro. Pero no, en este caso en la renta fija, si los rendimientos suben, es un indicador de que las cosas no van bien. Lo normal es que los rendimientos, es decir, lo que te pagan por el bono en el que tú has comprado, vayan bajando, porque te acercas a vencimiento y porque las cosas van más o menos normales, con lo cual cada vez se te puede comprimir lo que llamamos la TIR o los rendimientos. Los rendimientos al final son fruto del cupón que te han prometido desde que se inicia el bono hasta que vence y del precio. Si se mantiene en 100, pues solamente es el cupón. Si de repente se mantiene el precio, en vez de mantenerse en 100, se baja a 98, sería 5 más 2. 7% sería la TIR. Entonces, muchas veces cuando hay una bajada en precios de los bonos, aumenta el rendimiento, ahí está la dislexia, y la gente compra, porque prevé que volverá otra vez a 100 y tú vas a recuperar ese valor, ¿vale? Entonces, ahí lo importante es ver el rendimiento y, como digo, cuando el rendimiento baja es que las cosas están yendo bien, económicamente hablando. Cuando el rendimiento sube es que las cosas están yendo mal. Por eso la última vez que parecía que la economía iba mal por todo el tema de aranceles, se esperaba que el rendimiento bajase y el rendimiento subió. Claro, fíjate, también ha subido el rendimiento del bono a 10 años francés debido a la inestabilidad política aquí en el país y a la posibilidad de que haya unas elecciones anticipadas. Y yo esta mañana cuando llegaba a la redacción, pues he dicho, oye chicos, el bono español a 10 años, ¿cómo está? ¿Se ha tensionado después de las últimas noticias que estamos viendo en torno a la corrupción? Y no, me decían que no, me he quedado ahí un poco perpleja. Estamos muy anestesiados, pero ¿sí? Es que esta mañana también escuchaba que la gente después de 13 horas en un tren no están tranquilos. Los españoles somos gente tranquila, me parece. Tenemos fama de brutos, pero al final somos gente muy civilizada. Ha habido también un apagón de la mala leche, ¿no? O de la queja, de la protesta. Bueno, ese agotamiento, me imagino. Ya. Oye, me has hablado de confianza, me has dicho cómo leer, cómo se interpreta. ¿Por qué han sido y siguen siendo tan populares los bonos americanos entre los inversores americanos? Porque ellos sí que suelen, entre todos los inversores del mundo. O sea, buena parte de la deuda de Estados Unidos la tienen repartida Japón, China, y ahora Trump lo que quería era que también el inversor americano fuera poseedor de esa deuda americana. Claro, porque vendes mucho menos de fuera. De hecho, estaban diciendo que en la crisis arancelaria los que se pusieron a vender bonos americanos como si no hubiese mañana eran los chinos. Y muchas veces, la divisa internacional en cuanto a compra-venta de producto o el comercio internacional es el dólar. Y la gente lo que quiere tener son reservas en dólares para poder hacer frente a los gastos derivados del comercio internacional. ¿Qué haces con una reserva en dólares? ¿Tener los dólares metidos en caja y que no te paguen nada? No, pues como la tienes en dólares te compras bonos americanos. Por eso hay mucha compra de bono americano fuera de Estados Unidos. Y lo que sí queda, lo vemos en Italia, lo vemos en Japón, que son países que son muy compradores como de su propia deuda, los italianos y los japoneses compran su propia deuda, sí que te da mayor estabilidad, porque lógicamente el inversor del propio país simplemente espera al vencimiento del bono y luego lo vuelve a comprar. Los inversores extranjeros actúan mucho más en mercados secundarios y pueden comprar y vender en cualquier momento. Oye, ya lo último, el dólar americano y el bono americano, ¿qué relación tienen? Bueno, están muy ligados en cuanto es el rendimiento y en cuanto a el rendimiento del bono, no el precio del bono, y en cuanto a el dólar. Si el rendimiento sube, el dólar sube, y si el rendimiento baja, el dólar baja. Entonces, lo que pasó la última vez es que la vez de la crisis arancelaria es que el rendimiento bajó, el dólar bajó. Con lo cual está bastante ligado, pero bueno, las divisas ya sabemos que también tienen su propio funcionamiento, con lo cual es más difícil. Eso daría para otro culebrón, ¿no? Para otra película de Netflix. Bastante larga, sí, además bastante larga. Sería una serie más que una película. Oye, Ricardo, ¿vacaciones para cuándo? Depende de mi brazo y de la rehabilitación, que ya he empezado con ella.
y ahora mi único objetivo es ponerme bien. Y no me quiere... que dependes del médico. Claro, no me quiero ir de vacaciones si no tengo, o sea, no quiero parar la rehabilitación, con lo cual vamos a ver cómo va el tema. Ricardo Comintes de Bontobel, gracias por esta escuela de finanzas y que tengas un buen día. Un abrazo fuerte. Tú también, muchísimas gracias. Chao. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé la inestabilidad en el este peninsular y en Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y probables precipitaciones y tormentas locales acompañadas de granizo, que podrían ser fuertes en zonas del Levante. También se esperan nubes en Alborán, norte de Canarias y extremo norte peninsular, con precipitaciones en el Cantábrico. Tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Las temperaturas máximas con bajadas en Alborán y centro-sur peninsular, con aumentos en la mitad norte y tercio este. Pocos cambios en el resto. Las mínimas en aumento en el oeste peninsular y en descenso en la mayor parte de la mitad oriental. En los vientos predominarán los moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Sintonizan Radio Intereconomía. La historia de la bolsa, de cómo y de quién creó ese concepto es muy curioso porque no sucedió ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Tokio. Nació en Bélgica, concretamente en Brujas. ¿Cómo? Os lo contamos. Existía una familia noble holandesa llamada Van der Burg, que tenía en propiedad un edificio donde se hacían transacciones económicas. Todo ello por el año 1600. En la fachada de la finca reposaban 3 monederos con forma de bolsa a modo de escudo de armas. Y del famoso apellido holandés Boers, la gente comienza a llamar a ese lugar bolsa. Pero tuvimos que esperar hasta el año 1602 para que se constituyera la primera bolsa oficial de valores. Considerada a día de hoy la más antigua del mundo, la Bolsa de Ámsterdam abrió sus puertas en el año 1602. Fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la primera en funcionar como el actual mercado bursátil, compra-venta de acciones. El poder de la compañía era tan grande que el objetivo de fundar la bolsa no fue otro que el de poder recaudar fondos para los futuros viajes de negocio. Además, su poder también se fue extendiendo y empezando a controlar todos los negocios entre los Países Bajos y Asia. Poco a poco la bolsa de valores fue creciendo y popularizándose en otros países, dando lugar a las bolsas de Nueva York en 1792, París en 1794 y Tokio en 1878. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a analizar lo que está pasando en Japón, pero antes avanzo que tenemos tertulia de mercados. Es lunes 21 ya de julio. Hoy con Ricardo Comín, director comercial en Bontobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, no me puedo quejar. O sea, va todo en orden y como tiene que ir, más o menos. Muy bien. Ricardo Comín, director comercial en Bontobel para Iberia. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, de momento fin de semana tranquilo y yo ya tocando las vacaciones. ¿Dónde te vas? Pues tengo familia en Italia, vamos, mi suegro, así que pues iremos por allí, la zona un poco del Tirol,
y luego un poquito playa. Es que Fernando es muy montañista. Ya lo veo, ¿eh? Sí. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Y me acompaña Iván Díaz. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues yo muy bien. Ya No, también con ganitas de verano. Estás en casillero de salida, ¿no? Bueno, yo soy más de finales de agosto, pero bueno, todavía me queda aquí a ver si no nos dan ningún susto los mercados. Pero Hombre, bueno. ¿por qué? Bueno, porque yo creo que no tenemos un verano tranquilo desde hace muchos años. ¿Qué va? Eso es un poco mito, Llevamos ya muchos años. No, Madre mía, acordaros el 5 de agosto del año pasado. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? A ver, que lo he olvidado. ¿Qué bueno, ahora me lo recuerdas. Bueno, ¿dónde te vas? ¿Qué haces? Nada, me voy al sur, me voy a Zara de los Atunes. Bueno, sí, sí. No está mal, No está mal. Iván Díaz, responsable de negocio en España, Portugal y Latinoamérica. Uy, que me lío, que me trabo. Y Latinoamérica, la Financière Le Chiquier. Oye, antes de nada, ¿me podéis hacer una fotografía? Contaba yo al principio del programa que justo hoy se hacen 6 meses de la llegada de Donald Trump al poder, de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Me hacéis un titular? Pensando en los mercados, con el foco de los mercados, ¿con qué te queda, Ricardo? Pues mira, el titular lo leí el otro día en Newsweek. Nunca ningún presidente había hecho tantos cambios y de tanto calado como lo ha hecho Trump desde Franklin Delano Roosevelt. O sea, que fíjate, si está yendo muy rápido a todo, está intentando hacer todo. Es verdad que nos estamos acostumbrando, pero bueno, son muchos cambios. Pues que es increíble que el mundo dependa de una persona. Yo creo que al final estamos todos atentos a lo que decide un tuit o unas declaraciones, y yo creo que eso es peligroso. Yo diría más de mercados, pues que los mercados están yendo muy bien a pesar de la incertidumbre y la volatilidad que está creando. Bueno, vamos a analizar aranceles, vamos a analizar política monetaria. Tenemos esta semana reunión del Banco Central Europeo y resultados empresariales. Ya tenemos lo de las gran banca en Estados Unidos. Tenemos esta semana importantes de tecnología, Alphabet, Tesla, y también ya tenemos unos cuantos resultados publicados en Europa. Pero antes miramos a Japón porque amanece, o bueno, el país echa la persiana. Nosotros amanecemos con la derrota del partido PLD. Me acompaña Alicia García Herrero, que es economista jefe para Asia Pacífico de Natixis. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Resultado electoral en Japón y valoración desde tu punto de vista. Cuéntame cómo queda todo. Bueno, a ver, esto sigue ya una derrota que Chiba ya tuvo antes de ser primer ministro, que bueno, no gobernó con mayoría absoluta hasta fecha, y ahora pues con este resultado, aunque él insista en que quiere seguir gobernando, va a ser muy difícil. Yo creo que el partido le va a obligar a ir elecciones, o sea, a organizar elecciones electorales. Hay también mucha preocupación en Japón por el resultado, no ya por lo que ya se esperaba, porque el japonés medio ha perdido mucha renta disponible, con una inflación elevada, en fin, no es que sorprendiera, pero sí que sorprende el partido Japón primero, ¿no? Ya parecía que era el único país que iba a evitar ese tipo de partido, pero no. Evidentemente Japón se está volviendo también populista. Esto es importante para las políticas económicas del Banco Central y, por cierto, con dudas de que haya podido haber influencia de Rusia en este partido. O sea que Japón está viviendo también un poco las preocupaciones que tenemos en Europa. Y esto para mí, y acabo, significa que en este lío de situación de que quizás haya elecciones, etcétera, un acuerdo con Estados Unidos va a ser aún menos favorable para Japón, porque Japón no va a tener capacidad de negociación. El primer ministro japonés se compromete a permanecer en el cargo a pesar de la derrota electoral en la Cámara Alta, y ahora el principal negociador comercial japonés va a visitar esta semana de nuevo Estados Unidos. Hay aranceles del 25% de Estados Unidos a Japón, que es de los más agresivos. ¿Cómo crees que va a terminar esta guerra arancelaria a favor de Estados Unidos? ¿Tiene mucho que perder Japón?
Sí, o sea, Japón tiene mucho que ofrecer para perder menos. Es un poco como Europa. Yo diría que Japón, como Europa ha ofrecido un 5% de gasto en defensa, Japón aún lo tiene que confirmar. Y lo va a hacer, en mi opinión. Después Japón tiene más capacidad de inversión, que es, por cierto, lo que Donald Trump está pidiendo a Taiwán también, invertir en Estados Unidos. No olvidemos que Donald Trump aceptó la oferta de Nippon Steel, o sea, y seguramente que hay muchos otros sectores en los que Trump está esperando que Japón invierta en Estados Unidos. Entonces, Japón tiene mucho que ofrecer, pero obviamente estaba esperando no tener que hacerlo. La otra es compra de activos, o sea, de treasuries americanos. No nos olvidemos que Japón es el mayor detentor del mundo. Y en este escenario, cuéntame cómo está reaccionando el yen japonés, la renta fija y también la bolsa de Japón. ¿Qué esperar de ella? Bueno, la reacción ha sido bastante moderada, porque yo creo que, ya digo, que se esperaba un resultado parecido, y yo creo que aquí la gran noticia para estas variables es el acuerdo con Estados Unidos. En ese sentido, nosotros teníamos una subida de tipos después del verano para el Banco de Japón. Yo creo que con esta incertidumbre, y ya recordando que el Banco de Japón en su última reunión decidió moderar la salida de su política cuantitativa monetaria, es decir, reducir la salida, hacerlo más lento, pues el yen en este escenario de menos subidas y más quantitative easing será aún más débil. Y ya la última, Alicia, para tener una fotografía concreta, y sé que tienes bastante prisa, ¿cómo está la macro en Japón? Lo que es inflación, lo que es crecimiento, lo que es empleo, porque el descontento popular ha sido clave en esta cita electoral, y descontento por el tema económico, por el bolsillo. Claro, el bolsillo, porque yo creo que es difícil pensar en un país que haya perdido tanto poder adquisitivo como Japón en los últimos años, porque no solo han tenido un yen que, bueno, está irreconocible, aunque estaba aún peor, ¿no? Pero sigue siendo un yen muy débil respecto a cualquier moneda internacional. Los japoneses apenas pueden viajar y encima tienen tasas de inflación que no habían vivido en 20 años, es decir, por encima del 3%. El último dato fue un pelín mejor, pero sigue por encima del 3%. Para un país que ha vivido deflación durante décadas, es un shock a la renta disponible muy elevado. Entonces, bueno, yo creo que el japonés medio pues sí que está sufriendo las consecuencias pues de la salida. Al final es que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Un banco central que expande su balance de esa manera, pues bueno, sabíamos que la moneda al final se iba a resentir. O sea, ha tardado mucho en ocurrir, pero ha ocurrido. Muy bien, pues Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis. Gracias por este primer balance, cuídate y que tengas feliz verano. Un abrazo. Gracias Alicia. Adiós. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados con Ricardo Comín de Vontobel, con Fernando Fernández Bravo de Invesco y con Iván Díaz de la Financiera Lechiquia. Oye, tenemos ahí varios temas. Elecciones en Japón, tema aranceles. La cuenta atrás ha comenzado el día 1 de agosto. Serán efectivos. Ha negociado ya Donald Trump con varias regiones, varios países, especialmente de Asia, pero todavía mantiene negociaciones abiertas con Europa, que promete represalias, y ojo también con China, que parece que no se pliega a sus deseos. Tenemos resultados empresariales y, como no, bancos centrales esta semana clave. Banco Central Europeo, que parece que va a mantener su hoja de ruta a pesar de los aranceles. Oye, ¿cómo estáis viendo los mercados, Iván? Pues la verdad es que los mercados parece que se lo están tomando bastante bien, todo esto de los aranceles. Yo creo que bueno, la verdad es que están evolucionando en lo que llevamos de año extraordinariamente bien. Se recuperaron después del anuncio de Liberation Day de Trump, que hubo una caída muy fuerte, se recuperaron en muy poco tiempo también. Estamos en máximos. Yo creo que el mercado ya empieza a conocer a Trump, de hecho se empieza a hablar ya del fenómeno taco, es decir, que sí, Trump always chickens out, es decir, que Trump siempre pega duro, pero luego se echa para atrás. De hecho, está todavía, ha vuelto a retrasar otra vez el tema de los aranceles al 1 de agosto. Entonces, vamos a ver, es cierto que hay que tener cautela, porque estamos en máximos, hay que ver la presentación de resultados de este segundo trimestre, porque yo creo que eso es lo importante. Al final lo que va a mover los mercados es la actividad económica de las empresas, como algunas ya están incluyendo en sus resultados pues el tema de los aranceles, pero todavía no tenemos una cifra clara. Es cierto que algunas, frente a eso, pues han reducido, han recortado plantilla, han pospuesto sus decisiones de compra, y están un poco, entonces yo creo que lo fundamental va a ser ver cómo evolucionan los resultados empresariales. ¿Y qué esperar de resultados empresariales, Fernando? Bueno, lo que se está esperando es el consenso, una subida en torno al 5,8%, pero se está hablando de que puede ser incluso de 2 cifras. Es decir, que lo que esperábamos que este segundo trimestre se podrían ver los efectos del tema de los aranceles y, sobre todo, como bien comentaba, esa incertidumbre que genera Trump y las decisiones que se han ido retrasando de inversión, que lo podríamos ver ya en este segundo trimestre, pero no parece. Es decir, que posiblemente los beneficios empresariales realmente batan a las expectativas, ¿no? Yo creo que antes lo has comentado, el S&P 500 son 100 compañías, aparte de las tecnológicas. En este último mes hemos visto cómo el growth lo ha hecho mejor que el value, las tecnológicas lo han vuelto a hacer bien. Es decir, que el mercado de alguna manera se espera que las tecnológicas den buenos resultados y que la media de las compañías acaben dando un crecimiento de beneficios mejor de lo esperado. Ricardo. Bastante en línea. Además hay que tener en cuenta que la primera parte del año fue un mercado bastante de corrección, fue un mercado que tuvo miedo también y lógicamente muchas empresas que estaban castigadas por el ruido de los aranceles, por el ruido de la política, ahora están funcionando de manera más normal y están recuperando algo de aquel susto. Esto liga un poco con el efecto taco que estaba diciendo Iván, o en este caso con Donald Trump, y al final lo que estamos observando es que en general el sector financiero está operando ya al margen de la política, lo cual es importante y además tiene sentido, ¿no? Si yo me voy al año 2020, desde el año 2020 hemos vivido un COVID, hemos vivido inflaciones del 10%, hemos vivido todo tipo de noticias que ahora las vemos como con cierta normalidad y eran brutales, subidas de tipos fortísimas en muy poco tiempo. Con lo cual, las amenazas de Trump hay que escucharlas, hay que tenerlas en cuenta, pero no sobrereaccionar, sino ver realmente en qué van a quedar, y es lo que están haciendo los mercados. Y mientras tanto, haciendo una cosa tan sana como es mirar los beneficios y seleccionando las compañías que mejor lo pueden hacer en base a esto. Uh-huh. ¿No hay exceso de complacencia en el mercado? O sea, y luego yo veo a las bolsas en máximos,
con esta guerra comercial que no termina de definirse y que hay miedo a que tenga un efecto en la inflación y también el crecimiento, sí que es verdad que de momento no, pero claro, es que las cosas tardan en llegar, no es inmediato. Con la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, lo que ha pasado en Irán, y no pasa nada. Bueno, O sea, que al bolsa... final, cuando dices complacencia de los mercados, ¿qué son los mercados? ¿El S&P o vamos más allá? El S&P es verdad que ha funcionado fenomenal, pero el mercado europeo tampoco ha funcionado tan bien, el emergentes tampoco han funcionado tan bien. Digo en los últimos 10 años, no recientemente, ¿vale? Sí. O sea, digo los 10 últimos años del S&P comparado con otros mercados, porque hablamos de máximos en el S&P, pero no estamos tampoco en máximos del Eurostoxx 50. Entonces, bueno, no sé si es complacencia, pero también el mundo es como es. Entonces, bueno, sí, efectivamente se reaccionó de manera bastante lógica con todo lo de Ucrania, pero es que son 3 años. Entonces, bueno, está como, entre comillas, normalizado. Y al final, la parte más exuberante del mercado, que repito, es el S&P, está sostenido por resultados muy buenos de las compañías, salvo algunas excepciones. Y bueno, la verdad es que mientras sea así, tampoco tenemos que tenerle demasiado miedo, aunque da vértigo, sí. A ver, yo quizás, Susana, pues opino un poco más, o en Invesco opinamos un poco como tú, ¿no? De decir, oye, pues a pesar de todas las cosas que hay, pues los mercados lo están haciendo bien. ¿Qué miedos podríamos tener? Bueno, pues que Trump, pues a diferencia un poco de lo que hemos contado, que no pensamos que lo que quiere hacer es un sell-off del mercado, y yo creo que eso el mercado también lo sabe, y por eso pues está un poco operando pues sin tenerlo pues muy en cuenta. Queremos que las bolsas pueden continuar subiendo y envía pues a esos crecimientos empresariales. Si ya nos quedamos aquí en Europa, y no sé si vas a querer que comentemos, pero al final los tipos, pensamos que el Banco Central Europeo pues va a dar una pausa, se van a quedar en el 2%, inflación al 2%, y el paro también está en mínimos, y a la espera de unas políticas fiscales que de alguna manera, pues si hay más aranceles, pues puedan pues ajustarse. Y luego no hay que olvidar, bueno, pues todo lo que ha pasado en Alemania y todo el gasto que nos va a venir de allí para un crecimiento pues a nivel europeo, ¿no? Con lo cual hay cosas también positivas. Mira, en línea, Susana, de lo que dicen tanto Fernando como Ricardo, si nos fijamos en Estados Unidos, es cierto que los mercados financieros, como decíamos al principio, están muy tranquilos para todo este revuelo de los aranceles y demás, están en máximos, y uno puede decir, oye, pues esto da cierto vértigo, pero si te fijas en Estados Unidos, sigues viendo que, por ejemplo, el posicionamiento de los fondos de CTAs, que son fondos de tendencia, siguen yendo hacia la renta variable. Es decir, eso bueno pues indica que hay un momentum positivo hacia la renta variable. Ves que el mercado, que el retail, es decir, que el cliente final o que el inversor final, el inversor retail en Estados Unidos sigue en modo comprador, ¿vale? Están volviendo otra vez al mercado, cada vez que hay una caída entran, y los institucionales están poco invertidos todavía en renta variable americana. Entonces yo creo que eso es bueno, pues es caldo de cultivo para que siga subiendo la renta variable americana. Y en Europa, bueno, pues al final estamos viendo como después de 4 años prácticamente, o de 3 años desde que empezaron a subir los tipos de interés a nivel mundial, bueno, pues hemos visto cómo estaba abandonada, pues empieza a haber una redistribución geográfica. Yo creo que la bolsa europea, que ha estado tanto tiempo dejada de lado, pues ahora se presenta como una alternativa creíble. Entonces, yo creo que eso es importante. Hay temáticas de largo recorrido que están impulsadas, como decía Fernando, por estos planes europeos, como la defensa, la transición energética, las infraestructuras, y yo creo que bueno, pues eso hace que la gente quiera estar, ese FOMO, es decir, ese miedo a perderme, que suban. ¿Y la gente ha aprovechado la subida de la bolsa o ha seguido monetarios? Bueno, la gente sigue en monetarios. Vemos que todavía del ahorro financiero en España, pues ya no te digo monetarios, estamos hablando de casi 1 trillón, sigue todavía invertido en depósitos o en cuentas a plazo. En monetarios, pues hay un 30% del ahorro o de la inversión que hay en fondos en España, pues siguen monetarios, pero poco a poco. Por eso decimos que al haber tanto dinero ahí, cuando hay una pequeña corrección en el mercado de acciones, y sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo, como decía Fernando, pues es posible que pueda volver a bajar tipos, ya veremos este jueves. Pensamos desde la Financière de L'Echiquier que no va a ser este jueves, pero joder, si tenemos en cuenta que los tipos van a bajar y que hay mucho dinero en liquidez, en cash, pues cualquier corrección va a ser aprovechada, como dicen los ingleses, by the dip. Oye, del Banco Central Europeo, ¿qué esperáis esta semana?
Lo que esperamos hasta cierre de año es que baje 0,25, o sea, que baje 25 pipos. Creemos que ya ha hecho los deberes durante todo el año. Creemos que ahora mismo la inflación está en niveles que son soportables para el Banco Central Europeo. Creemos que a lo mejor ya Europa no necesita tanto ayuda, y además, sobre todo, Europa ha hecho un viaje más rápido que el que, por ejemplo, ha hecho la FED, con lo cual no vemos muchos avances en cuanto a bajada de tipos de aquí a cierre de año. ¿Vosotros? Bueno, aquí lo que pensamos es que realmente con el objetivo del 2% de inflación cumplido, pues no necesita mucho más. ¿Qué pensamos que puede hacer si acaba bajando 25 puntos básicos más, pues a la vuelta de verano, pues si Europa pues no llega a un buen acuerdo de aranceles y la economía sufre? Ahí sí podríamos ver cómo pues podrían bajar 25 puntos básicos más. Si no, creemos que se puede quedar ahí y que es un momento del paso de política monetaria a política fiscal. Oye, ¿en Estados Unidos esperáis bajada de tipos? Sí, esperamos más. ¿Aguantará Powell hasta final del mandato? Eso es una moneda al aire, ¿no? Bueno, ya le dijo Benson que debería. Ya se lo dejó, ya se lo advirtió. Sí, bueno, si fuese por Trump, no. O sea entonces, bueno, vamos a ver aquí el duelo de titanes quién lo gana. Pero bueno, lo normal es que como no han hecho todavía los deberes, vamos en línea con lo que decía Fernando con Europa, también en Estados Unidos, a ver cómo afecta el tema arancelario, cómo se dispara la inflación, pues bueno, podremos ver si bajan los tipos o no. El paro está en 4%, es prácticamente paro estructural y está creciendo más o menos fuerte, o sea que en teoría no necesitaría muchísima ayuda el mercado americano. Pues justo un poco lo que comenta Ricardo, es que los datos de junio, de creación de empleo de junio, nos dejaron a todos sorprendidos, porque no esperábamos otra vez datos de crecimiento tan fuerte. Entonces, y yo creo que lo que se comentaba era decir, oye, pues mira, incluso con Trump y todo el estrés que está metiendo a la economía, no descarrila la economía. Entonces, que bajen tipos de interés, sí, nosotros pensamos que va a haber de dos bajadas, pero al final la economía americana está aguantando muchísimo. Mira, Susana, hemos llegado, es que las previsiones cambian de cualquier, el consenso cambia de un mes para otro o de semanas para otra. Hace un par de semanas escuchábamos que incluso preveían 3 bajadas este año y 2 el que viene, es decir, preveían bajadas en septiembre, octubre y diciembre y 2 más el año que viene. Yo creo que la Reserva Federal lo está haciendo bien, independientemente de tener a Trump encima. Yo creo que está muy dependiente de los datos económicos, porque hay que ver los datos por ejemplo, los datos de coyuntura de julio, que se van a publicar ahora en agosto, pues si muestran o no el impacto de los aranceles, si agravan o no la incertidumbre en el empleo, en la inflación, porque es cierto que la economía americana sigue bastante resiliente. Entonces, y por eso, volviendo al tema anterior, por eso sigue entrando dinero en la bolsa americana. Entonces yo creo que hay que esperar, todavía faltan datos y, como bien he dicho, la FED está pues muy dependiente de los datos que van saliendo, porque es muy curioso cómo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, la economía americana, el empleo sigue, como decía Ricardo, en niveles muy bajos, o el desempleo en niveles muy bajos. La inflación está más o menos controlada, entonces bueno, vamos a ver. Publicidad hacia la vuelta en este entorno que habéis dibujado por los aranceles, crecimiento, inflación, resultados empresariales, bancos centrales, ideas de inversión en renta variable. Ya habéis enseñado un poquito la patita, pero renta variable y renta fija, ¿dónde encontréis oportunidad? Publicidad, y me lo contáis. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Atención, amantes del vino, la música y los pueblos. Este sábado 26 de julio, Peñafiel se transforma en el epicentro de la fiesta. Celebramos 25 años del Museo del Vino y lo hacemos a lo grande. Prepárate para catas que despiertan tus sentidos, un mercado artesanal y un conciertazo gratuito con la increíble Vico. Sí, Vico en directo en la Plaza del Coso a las 11 de la noche. ¿Dónde? En Peñafiel. ¿Cuándo? Este sábado. Más info en redes sociales del Ayuntamiento de Peñafiel y la Diputación de Valladolid. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Ideas de inversión con la Financiera que les chiqueas, con Invesco y con Bontobel, con Ricardo Comín, con Fernando Fernández Bravo y Iván Díez. En este entorno empezamos por renta variable. ¿Qué me propones, Ricardo? Bueno, el otro día me mandaron un gráfico y la verdad es que llamaba muchísimo la atención. Era desde 1980 hasta ahora, y era el S&P. 9 años negativos, el resto de los años positivos. Este año además empezamos en rojo y ya se ha puesto en verde. Bueno, al final el mercado americano no suele fallar, es bastante más predecible y tiene las empresas que más crecen del mundo. Seguimos apostando en este caso por el mercado americano. ¿Vosotros, en Invesco? Pues mira, antes cuando estábamos hablando de los flujos de monetarios y demás, sí estamos empezando a notar en Invesco entradas en mixtos. Yo creo que ha sido pues un asset class en los últimos 2-3 años, ¿no? Con tipos de interés altos, pues que no han brillado, pero en un entorno como el actual estamos empezando a ver tanto, bueno, pues en mixtos con más renta variable o con menos renta variable, pero diría que tiene mucho sentido para los próximos años y sobre todo pues para aquel inversor, pues que sea un inversor pues de perfil más ahorrador y que pase a un perfil pues más inversor. ¿Vosotros, Iván? Pues un poco en línea, pero con matices. Es decir, estamos desde la Financiera de Lechiquier de acuerdo con Ricardo. Es decir, bueno, pues hay Estados Unidos hay que tener en cartera, pero hay que mirar, hay que ser un poquito más contrarian. Hay que buscar oportunidades más allá de Estados Unidos. Evidentemente no vamos a descubrir Europa cómo está Europa. Yo creo que las small caps en Europa, yo creo que también juegan un papel muy importante. Todo el tema de energía, de infraestructura, por los planes que está llevando a cabo Europa. China hay que tenerlo también en mente. Las grandes farmacéuticas, los mercados emergentes, yo creo que vuelven los mercados emergentes. Entonces yo creo que se pueden encontrar muchas oportunidades en renta variable con una cartera bastante diversificada. Uh-huh. Oye, ¿por la parte de renta fija? Pues no hemos hablado nada de renta fija y la verdad es que me llama la atención porque estamos en un escenario de bajada de tipos, estamos en un escenario, en este caso, de inflación controlada, estamos en un escenario en el que además todavía hay emisiones que pagan muy bien en la parte corporativa, incluso en la parte de gobiernos, con lo cual yo creo que es un buen momento para comprar renta fija y esperar a que en este caso las tires te terminen pagando. Puedes comprar en un plazo medio, en un plazo de 4 o 5 años y que te funcione bien si el escenario es el que acabo de describir, que es mayor bajada de tipos, inflación más controlada y a lo mejor crecimiento más lento. Es una parte más conservadora de la cartera, pero creo que hay que tenerla balanceada, en línea a lo que estaba diciendo antes mis colegas de tertulia. ¿Vosotros en Invesco? Pues mira, el rally que también hemos vivido ahora en el mes de junio, julio, es que los diferenciales están en mínimos históricos. Si hablamos, por ejemplo, pues de crédito europeo, incluso pues crédito investment grade global, con lo cual no podemos hablar de oportunidad, pero sí de tener equilibrio en las carteras. Entonces, bueno, pues como diversificación, como bueno, pues tu parte más tranquila de la cartera, pues sí, pero no estamos hablando de
de hace un año, hace 2 años, cuando los diferenciales estaban más altos y cuando teníamos los tipos también mucho más altos, que la base, lógicamente, del yield era mayor, ¿no? Con lo cual, bueno, hay menos oportunidad. Vosotros, desde la Financiera, chiquis, ¿qué proponéis? Bueno, nosotros proponemos seguir el momentum en crédito, es decir, pensamos que renta fija crédito mucho mejor que gobierno. Crédito europeo pensamos que sigue atractivo a estos niveles, con un riesgo de investment grade bastante moderado, con una curva de tipos que si se inclina un poquito más, pues sería atractiva para tomar algo de duración, y por lo tanto estaríamos en crédito y dentro de crédito europeo. Muy bien. Pues chicos, que os dejo. Ricardo Comín, desde Bontobel para Iberia. Fernando Fernández Bravo, desde Invesco. Iván Díez, desde la Financiera Lechiquia. Ha sido un auténtico placer. Gracias y felices vacaciones. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Feliz verano. Igualmente. Adiós. Para ti. Nos vamos a publicidad, apertura de mercados, pero antes, Elena, algo me vas a contar. En García Vaquero, los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. 3 grandes marcas lo representan. El curado etiqueta roja, de siempre ideal para todos los días. El Reserva 12, con su maduración lenta, que le da un sabor único. Y nuestra creación más reciente, las cavas, que son 3 quesos afinados en madera de abeto de alta montaña. Artés, Celes y Varus, este último premiado como segundo mejor queso del mundo. Este verano disfruta más con los curados de García Vaquero. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Las energías renovables marcan un hito histórico. La transición global hacia fuentes limpias ha superado uno de los mayores desafíos, los costes de producción. Según los informes de la ONU, la energía solar y eólica serán cada vez más accesibles y su expansión se acelerará. Cada vez más países apuestan por modelos sostenibles, impulsando inversiones, innovación y empleo verde. Además, la mejora en almacenamiento energético y redes inteligentes facilita una integración más eficiente de estas fuentes en los sistemas eléctricos. El futuro energético ya es una realidad en marcha. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radar Empresarial.
10:08 de la mañana, jueves 19 ya de junio, activamos el radar empresarial. Seguimos analizando la operación entre Nippon Steel y US Steel. La compañía japonesa por fin se hace con la metalúrgica. Lo hace por $14.100 millones, $55 por acción. Todo parecía claro, pero nada más lejos de la realidad. Aún está por ver cómo será el control que ejerza Estados Unidos sobre la compañía, y parece que desde Nippon Steel lo tienen, Roberto Sol, lo tienen muy claro. Así es, Susana, por lo menos así lo deja ver su director ejecutivo Eiji Hashimoto, que asegura que la propiedad del gobierno estadounidense de una acción de oro en US Steel no bloqueará a Nippon Steel. Pero ¿qué significa una acción de oro? Llamada también Golden Share, se aplica sobre todo en casos en los que la empresa pertenece al Estado, lo que ocurre con US Steel. Con esta acción de oro, Estados Unidos pondrá un consejero independiente o vetará algunas decisiones estratégicas, como por ejemplo una transferencia de empleos al exterior, un cambio de nombre y cualquier posible adquisición futura de un negocio rival. Es por estas razones que Donald Trump se inclinó por el sí. Así defendía la operación en una declaración en el despacho Oval. Y tenemos una acción de oro, que yo o el presidente controlamos. Ahora me preocupa un poco quién sea el presidente, pero eso les da control total. El 51% es propiedad de estadounidenses. El 18 de junio se ponía así fin a un culebrón que empezó el 18 de diciembre del año 2023. Entonces la compañía nipona ofreció $14.900 millones por hacerse con Nippon Steel, pero siempre se encontraba con el no de Joe Biden. El expresidente demócrata no daba su brazo a torcer, alegando razones de seguridad nacional. Biden se apoyaba en el examen de la operación realizada por parte del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, liderado entonces por la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Aún así, Eiji Hashimoto no se rendía y confiaba en que se llevara a cabo la operación. Nunca renunciaremos a nuestros negocios con Estados Unidos. En mi opinión, y comparto la de Nippon Steel Corporation, no hay razón ni necesidad de renunciar. Donald Trump poco después abrió la viabilidad de la operación en un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro japonés Shigeru Shiba. Han acordado invertir fuertemente en acero estadounidense en lugar de ser propietarios, y eso suena muy emocionante. Nos reuniremos con Nissan la semana que viene, el director de Nissan, una gran empresa, y ellos resolverán los detalles. Yo estaré allí para mediar y arbitrar. Estados Unidos controla muchos de los flecos que están detrás de esta operación. Por ejemplo, que la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y el consejero delegado serán norteamericanos, aunque los va a nombrar Nippon Steel. Además, US Steel mantendrá la capacidad de producir y suministrar acero desde sus centros de producción en Estados Unidos para satisfacer la demanda del mercado estadounidense, y la empresa nipona no podrá vetar ninguna operación autónoma. Viendo todo esto, ¿por qué la operación es atractiva para Nippon Steel? La clave son los aranceles. A pesar de que el control estadounidense no es la mejor noticia para la empresa japonesa, Nippon Steel se asegura de poseer un mercado protegido con aranceles del 50% a la importación de acero. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. El stop loss es una orden que se da con el objetivo de cortar las pérdidas en bolsa. De esta forma, cuando un valor supera un precio fijado por nosotros, nuestras acciones se venderán y no seguiremos perdiendo dinero si la acción continúa bajando. Hay diferentes tipos. El stop loss garantizado en una orden en la que el broker garantiza el nivel de ejecución de la orden y si no se produce se suele devolver la comisión cobrada, todo lo contrario que en el stop loss no garantizado. El broker también puede imponer una distancia mínima entre el precio de los activos y el nivel de stop loss, que puede
puede ser con distancia mínima o sin ella. La principal razón para utilizarlos es evitar que una operación genere una gran pérdida que dañe de forma grave el patrimonio del inversor. Por el contrario, los stop gain se utilizan para asegurar un beneficio y evitar la posibilidad de